de salud, en concreto de un problema asociado sobre todo a enfermedades de tipo neurodegenerativo, también parálisis cerebral o edad avanzada. Nos referimos a la disfagia. Es la dificultad para tragar alimentos o incluso bebidas como el agua. Algunos supermercados han creado un lineal específico para las personas con este problema. Enseguida lo vamos a ver en directo, pero antes, de la mano de una doctora, vamos a conocer sus causas y posible tratamiento. Saludamos ya a Mercedes Valido. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días. Bueno, esa disfagia, esa dificultad para tragar, ¿aparece de manera repentina o es más una cuestión progresiva? Pues es muy variable porque lamentablemente la disfagia se asocia a muchísimas patologías de muchísimas entidades diferentes y dependiendo del origen de la misma, pues puede ser una forma muy súbita, que puede parecer de un momento para otro, o realmente ser una cosa muy progresiva, empezar de una manera muy sutil, el paciente te refiere que sí que tiene cierta molestia y poquito a poco ir empeorando. ¿Con qué situaciones se suele asociar ese origen? Pues es muy multifactorial, es muchísimo, la larga lista es inmensa y abarca muchísimas especialidades, pero quizás el grueso está en las enfermedades de tipo neuromusculares, las enfermedades neurológicas, y dentro de ellas pues el ictus, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares son los que se llevan la palma y también un poco la disfagia asociada a la edad tiene también su papel muy importante. ¿Qué le sucede a los pacientes que están empezando a experimentar este problema? ¿Cómo reacciona su organismo? Hombre, lo primero que le sucede a los pacientes es que te empiezan a contar de una forma muy sutil que no pueden tragar, que cuando tragan sienten, normalmente hay dos síntomas príncipes que suele ser una sensación de stop, de que la comida se la tragan que ni para arriba, que ni para abajo, o puede pasar que también al tragar tengan la sensación de que les da tos y que empieza lo que se dice comúnmente que la comida se le empieza a ir por el camino viejo, empiezan a tener ciertos problemas de poder alimentarse y claro, consecuentemente problemas de desnutrición, empieza a fallar el que puedas comer, te desnutre. ¿Y existen algunos alimentos que lo pongan más difícil que otros? Entiendo yo que sí, ¿verdad? Sí, pero depende mucho de la patología que lo produce. Hay pacientes que según lo que tengan pueden ser los líquidos lo que les dé más afectación y hay pacientes que si la patología es otra, el origen de lo que desencadena la disfagia puede ser el sólido lo que les dé los problemas. Es muy variable entre el tipo de paciente. ¿Y cómo se le hace frente, por ejemplo, para evitar problemas asociados, como lo que nos estaba contando, de desnutrición, de falta de determinados nutrientes en el organismo? ¿Cómo se aborda? Pues el abordaje, tanto en diagnóstico como luego un posterior tratamiento, es muy multidisciplinar. El gran problema quizás reside, y por eso la disfagia, digamos que se ha puesto de moda, es en que es muy prevalente en la población, tanto fuera del hospital como dentro. Y el problema es detectarlo. Hay que detectarlo bien, diagnosticarlo bien, con una variedad de especialistas amplia. Y cuando tú lo tienes diagnosticado, sabes lo que tienes y sobre todo llegas a saber el porqué, la causa que lo produce, enfocas el tratamiento en distintas categorías. Es que en función de lo que tengas puede ser un tratamiento médico, puede ser un tratamiento más quirúrgico o un tratamiento rehabilitador. Digamos que son las tres bases. Ese camino que nos está contando de varios especialistas, de varias pruebas, ¿suele ser un camino largo? ¿Más o menos de cuánto tiempo hablamos? Lamentablemente sí. Es verdad que, como dije antes, es una cosa que por fin está cogiendo cierto nombre y la gente identifica lo que es una disfagia, pero muchos pacientes, sobre todo esas disfagias asociadas a la edad, más sutiles, que se ha visto que hasta un 13% de la población general puede tener disfagia y realmente no lo notan, se atragantan de vez en cuando y no le dan importancia y a veces consultan varias veces, normalmente a su médico de cabecera y no se le da la importancia necesaria. Y incluso dentro del hospital ingresan por otras patologías o patologías que producen la disfagia y tampoco se le presta especial atención hasta que no se convierte en un problema más severo que sí pone en peligro lo que es la nutrición del paciente y empieza a haber un problema de desnutrición severa. Y para evitar esa complicación excesiva del problema, para las personas que nos estén viendo, ¿cuándo deberían acudir al médico? ¿Antes de que sea ya muy tarde? Siempre que no tenga un problema de deglución, siempre. La primera vía siempre debe ser su médico de cabecera, si estamos hablando de pacientes de la calle, en líneas generales, a comentarlo con su médico de cabecera, que tienen en su mano muchas herramientas para diagnosticar
Y si estamos hablando de patologías concretas, que por ejemplo yo soy otorrinolaringólogo en patologías nuestras, o por ejemplo si es una patología neurológica, a tu propio neurólogo, siempre comentar que tienes un problema para tragar y que no estás pudiendo comer bien y que incluso estás teniendo ciertos problemas de que da mucha tos y que al final acabas dejando de comer y no comes. Y al margen de por ejemplo, cuestiones accidentales o momentáneas que le puedan suceder a un niño, ¿puede darse esta disfagia en la edad infantil? También, claro que sí. Hay muchas patologías, desde muy banales, como puede ser a lo mejor unas amígdalas muy grandes y que el niño pequeño pues no consiga comer bien y los padres te cuentan que cuando comen pues dejan de comer porque están apurados, porque no quieren comer más, porque les cuesta mucho, hasta niños con otras patologías más severas, igual que tienen un adulto, como son enfermedades neurológicas o de este tipo, que también se ven afectados por la disfagia, por la dificultad para tragar. Y de forma general, antes de que se llegue a presentar este problema, ¿existe una serie de alimentos que nos puedan ahora sí ayudar o una serie de hábitos con los que podamos prevenir la disfagia? Siempre es como un discurso estándar que nosotros cuando terminamos una consulta, el paciente le hayamos diagnosticado la disfagia verdadera o no, hay un discurso muy claro y es que hay determinados alimentos, sobre todo como comentamos en la infancia, que son preferibles evitar, como pueden ser salchichas, calamares, jamón serrano en niños pequeños. Y luego en población general hay 3 o 4 cosas muy claves. Nosotros es verdad que comer es un acto social, pero deberíamos ser muy conscientes cuando comemos, no comer de una forma apurada, preferiblemente sin distracciones, comer despacio, que lo que uno se pone en la boca sean cantidades siempre pequeñas, que no vayamos muy apurados, porque si sucede cualquier evento, la deglución, si es una cantidad pequeña, la vamos a poder manejar bien. Y ese tipo de medidas muy básicas sí que se la damos a toda la población, no es una cosa exclusiva para pacientes que tengan disfagia. Bueno, consejos sencillos que podemos poner en práctica todos, como nos está contando Mercedes Valido. Doctora, gracias por habernos acompañado esta mañana. Nada, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.